¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Acá llegó la hora de la verdad. Después de probar durante más de 10 días ambos equipos. Y aunque les parezca raro, me quedo con este. Totalmente. Este equipo es muy bueno, pero hay muchos problemas. Está fallando el micrófono interno. Hubo gente del exterior que me manifestó que se le explotó la batería. Hubo reportes de que se desgasta con mucha rapidez. Pensé que iba a ser mi favorito, pero se quedó como favorito. Si bien voy a conservar los dos, se quedó como favorito y ultra portable, muy rendidor con sus 5 vatios, el pequeño, el USDX. ¿Qué más le puedo comentar? Con respecto a la potencia, les comento porque han surgido dudas. El fabricante asegura 5 vatios acá y 10 vatios acá. Yo he estado optimizando los menús y haciendo distintas pruebas y hablando con gente que me ha asesorado, y logré sacarle al chiquito 8 y en algunas frecuencias 10 vatios. Estamos hablando en condiciones de baja ROE, ¿no? No recomiendo el uso de antenas en FED para estos equipos. Prefiero usar una antena ajustada a la banda, un dipolo por ejemplo, en el caso de 40 metros, y se desempeña de una manera muy confortable. Otro tema que me han reportado gente de Miami, gente de España, gente de México, ¿quién más? Bueno, no me acuerdo ahora de dónde era el otro suscriptor, que con este equipo la gran mayoría está viniendo con fallas de micrófono interno. A mí me vino fallado y lo pude solucionar. Lo pude solucionar y no tuve problema porque directamente hablé con la persona que me importó los equipos y me lo cambió. Pero me están manifestando que los que compran a través de AliExpress no le están queriendo tomar los equipos. No le están queriendo tomar los equipos de vuelta. Ahí Rafael, no me acuerdo la distintiva, me estaba diciendo que el chino no quiere saber nada con tomarle el equipo. Kilo Fox 4 Zulu Eco Yankee. Rafael, que me consultó porque es más, estoy armando un video con los reportes de él y con los reportes que yo he tomado con el equipo que me fallaba, y realmente sale asqueroso con el micrófono integrado, con el micrófono integrado. Con el de Palma también es directamente falla del equipo, ok, así que mucho cuidado con eso. Y qué otro, y el micrófono de Palma que envían en la gran mayoría tiene problemas. Yo iba a hacerle una consulta a un colega que sé que lo compró con micrófono de Palma, a ver qué suerte había corrido él, pero todavía no he tenido el tiempo de hacerlo. Bueno, yo ahora voy a hacer un break acá y los voy a medir por separado con los menús originales, sin personalización, porque yo en los videos míos ya los había dejado ajustados para mi uso. Ahora volví todos los seteos a fábrica y en base a cómo llega el equipo,
en caso de que ande bien, porque ya les vuelvo a reiterar, la gran mayoría vienen con problemas. En base a eso voy a hacer las mediciones para que todos sepan realmente lo que rinde cada equipo. Antes de continuar con eso, vamos a el pequeño USDX HF Transceiver, 8 bandas de 160 a 6 metros por firmware, en realidad operativo de 160 a 10 metros. Y para los que me consultan si se puede usar en Citizen Band en 11 metros, la respuesta es que sí, que transmite en 11 metros en banda ciudadana. Este equipo, ahí se los voy a mostrar, ya se los he mostrado en los otros videos, pero lo repasamos. Es muy compacto. Muy compacto. El CAT no logré hacerlo funcionar todavía, estoy trabajando en eso. Bueno, ahí tenemos el chiquito, acá tenemos el otro más grande. Botón de PTT normal, dice para CW, pero el hand lo usás como un handy. Si tenés una antena vertical, lo usás como un handy. El PTT funciona igual al que tenemos acá en el frente. Acá tenemos las interfaces, ahí los centro, ahí estamos, que tampoco logré hacer andar el CAT. Y acá tenemos el switch de encendido para 13,8, punto neutral y para batería. Ahí está, llave de 3 puntos, ya se los había mostrado. Bueno, el chiquito. ¿Qué trae? Solamente su micrófono de palma. Con este no tuve problema, lo enchufé y salió andando. Equipo de 10 vatios. ¿Qué trae? Micrófono de palma, que en la mayoría de los casos no funciona, y una fuente 12,6 por 1 ampere para cargar la batería interna.